A recibir a nuestra invitada. Leonie Roca se encuentra con nosotros, presidenta de AFIN. Señora Roca, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación, muy amables. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué tan importante es que se cree esta autoridad en infraestructura para que no sea lo mismo que esta autoridad de reconstrucción con cambios? ¿Dónde tiene que estar allí pues la nueva metodología en este sistema? A ver, yo creo que hay que separar en el diagnóstico sobre la ARC, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Me parece que el día de hoy hay mucho ruido, ¿ya? Y creo que la decisión de crear una autoridad de infraestructura debería ser independiente de lo que se hizo bien o mal con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Me explico. Cuando se hizo la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, inicialmente no se le dio facultades de hacer algunas de las cosas que se está pensando hacer ahorita con la Autoridad Nacional de Infraestructura, como por ejemplo centralizar intervenciones en un territorio determinado, ¿no? Y entonces agarrar un territorio y decir, ok, primero hago esto, después hago lo otro, y lo hago con cierto orden y con cierto criterio, primando la prevención. Eso no se hizo. Inicialmente lo que se creó era una autoridad que básicamente era un coordinador, entonces tenía que coordinar lo que buenamente decidían otros, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el mismo gobierno central, los distintos ministerios. Después se puso un poquito de orden y se hizo la sumatoria de todas las intervenciones y se le dio mayores capacidades de ejecución a la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, pero en realidad las obras de prevención no estaban con las ingenierías listas ni nada por el estilo. De hecho, muchos de estos trabajos de prevención recién se empezaron a contratar el año pasado y ni siquiera la ingeniería está lista al día de hoy como para ponernos a trabajar mañana. Entonces yo separaría el diagnóstico, y no es por defender a la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, sino que creo que hay que ser muy acuciosos en el diagnóstico para no cometer los errores una y otra vez, ¿no? Claro. Que es un poquito lo que dice usted, porque siempre cometemos el mismo error y vienen los niños una y otra vez y siempre los encuentran parados en la misma esquina, ¿no? Pero para muchos se distorsionó, o sea, se distorsionó por el hecho por lo cual fue creado, ¿no? Justamente después del niño del 17. En realidad no tanto, porque si vemos hasta el nombre, ¿no? Vamos, todos los niños que han podido seguir teniendo clases en ciertos colegios que han sido reconstruidos, yo creo que no piensan que todo estuvo mal, o todas las personas que van a tener un hospital y que, bueno, evidentemente no ha sido afectado por estas lluvias. El tema es que habían urgencias y había mucho clamor de las localidades afectadas en el fenómeno del niño del año 2017 por reconstruir. Entonces, buena parte del presupuesto y de la presión social y política vino por reconstrucción. Porque evidentemente, y voy a usar una palabra graciosa, pero es mucho más sexy inaugurar un hospital que unas defensas ribereñas. Las defensas ribereñas ahí no la ven. Ahí estuvo el problema, claro. Un hospital es políticamente más rentable. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces hay que juzgar las cosas en su real dimensión, pero estacionando ese tema, cuando uno mira en general, olvidémonos un ratito, yo sé que es muy difícil porque además ha habido muchísima gente afectada, hemos tenido fallecidos, familias que lo han perdido todo, yo sé que es difícil, pero imaginémonos un ratito que no ha pasado todo lo que hemos vivido las últimas semanas y que no estamos con mucho miedo de lo que puede venir con el fenómeno del niño. Lo cierto es que en vacío, digamos, cuando uno piensa en cómo debes desarrollar infraestructura de servicios públicos de todo tipo, colegios, conectividad a internet, es decir, las antenas o la fibra óptica, electricidad, agua, desagüe, hospitales, en fin, todo el combo de servicios públicos que usamos. En verdad uno debería como agarrar un territorio, imaginemos una página en blanco, y dibujar pues los ríos, las quebradas, esto, lo otro, y empezar a planificar, ¿no es cierto? Acá viene la vivienda, como acá va a haber concentración de vivienda, entonces va a necesitar colegio, y como va a haber niños, va a necesitar un primer nivel de atención para todo lo que es salud preventiva, y bueno, acá va a haber otra población, y acá otra, y como van a haber tal cantidad de poblaciones, entonces entre todas estas al centro les pongo un hospital para mayor resolución de problemas de salud, ¿no? Y así vas planificando, eso es lo que se llama planificación territorial o lo que fuera. Y todo eso lo haces con una evaluación de los riesgos de la naturaleza, entre otras cosas, ¿no? Por donde pasa el agua, por donde pasan los ríos, por donde suceden cosas que pueden
estropear el esfuerzo de recursos que se ha hecho en construir cosas, ¿no? Que nos sirven a todos. Bueno, nosotros no hemos manejado las cosas en el pasado. Nosotros, desgraciadamente, lo que hacemos es no tenemos una mirada del territorio integral. Entonces tenemos muchísimas autoridades a nivel nacional, ¿no? Todos sabemos que tenemos más de 1.800 distritos, más de 200, más de 180 me parece que son provincias, 24 gobiernos regionales, y bueno, y un gobierno central que también tiene su propia complejidad, ¿no? Y cada uno de ellos tiene miradas distintas del territorio, prioridades distintas. Entonces, claro, viene un alcalde y de repente dice, ya voy a empezar a arreglar la cuenca, limpiarla, no sé qué, y viene el alcalde un poquito más abajo, no río abajo, y empieza a autorizar desarrollos de vivienda en el río. Y entonces, como ha hecho desarrollos de vivienda, hay que ponerle agua a esa vivienda. Entonces ya invertimos en vivienda, en agua, en habilitación de electricidad y todo, en territorios que están en riesgo, por ejemplo, ¿no? Porque políticamente también les genera votos, ¿no? O sea, muchos alcaldes... Claro, genera votos en el corto plazo, pero estamos engañando a la población. Es decir, les estamos ofreciendo, esto es pan hoy, hambre mañana, y hambre seguro, y lo estamos viendo, ¿no? Permanentemente. Entonces, nosotros desde AFIN venimos promoviendo hace mucho tiempo una mirada más integral territorialmente. O sea, sí creemos que tiene que haber un plan de desarrollo regional, con prioridades decididas regionalmente por la población, por las distintas autoridades, y que ese plan se alimenta de los recursos de todos. Es decir, no puede ser que una municipalidad tenga una prioridad A y la del costado una B y la otra C, entonces no genera ningún valor agregado entre todas, ¿no? Señora Leonor Roca, en todo caso estoy más o menos intuyendo que el tema de la descentralización económica, la descentralización del presupuesto, justamente para ejecutar estas obras, se ha ido despilfarrando, se ha ido perdiendo en el camino y no ha generado justamente la obra que la población requiere, porque cada alcalde, cada gobernador, cada alcalde distrital, provincial, gobernador, va a jalar para su sitio olvidando la verdadera necesidad del ciudadano. O sea, yo creo que ustedes lo ven de cerca, es difícil que yo lo juzgue desde Lima, digamos, desde donde yo estoy parada, pero en mi distrito, en Lima, yo veo, por ejemplo, cosas tan absurdas como que tienes dos distritos uno al lado del otro y en lugar de tener entre los dos invertir, por ejemplo, para un polideportivo que nos sirva a los vecinos de los dos, cada uno tiene su polideportivo que no se usa suficientemente. Entonces uno se pregunta, ¿esa es la mejor manera de usar los recursos? Es obvio que no, ¿no? Entonces, y esto en regiones lo vemos mucho más duro, porque en regiones las necesidades son mucho mayores. Y el norte, señora Leonor Roca, y el norte lo está sufriendo esta falta de coordinación. No todo lo que está pasando nuevamente se debe a lo que usted está analizando, a este divorcio entre autoridades, ¿no? Que cada quien quiere hacer la obrita pequeñita sin hacer una obra integral, ¿no? Que pueda defender realmente a la población. No, hacen parcelas y dejan a medio hacer que finalmente no sirve de nada, pero que, como bien dice usted, se engaña a la población, se la maquilla para luego estar sufriendo. Señora Leonor Roca, me tengo que ir a una pausa comercial y regresamos para saber si realmente la intención que tiene el gobierno de hacer esta autoridad de la infraestructura tiene que tener una visión más integral, ojo, más integral, que se encargue de hacer las obras de envergadura, las obras de trascendencia, las obras que realmente hacen falta, y no dividirlas, no parcelarlas, ¿no? Porque hay un alcalde distrital, provincial y regional que comienzan a desgarrarse, ¿no? Parte del presupuesto para hacer obras pequeñas sin mayor impacto. La pregunta, señora Leonor Roca, es la siguiente: ¿cuáles deben ser los pilares, a raíz ya de la experiencia que tenemos ya, de esta nueva autoridad de la infraestructura que primero debe esperar el visto bueno del Congreso, pero cuál debe ser, reitero, esas características que debe tener? A ver, entonces vamos a la autoridad de infraestructura diciendo todos estos problemas que tenemos de descoordinación, de desarticulación y demás. Más allá de que tenemos problemas en la ley de contrataciones, en fin, hay muchos problemas que resolver. Lo primero es que
la autoridad de infraestructura, como crear cualquier entidad pública, no pasa de un día para el otro. Mientras se crea, se nombra a la gente, se arman los presupuestos y todo pasan meses. Esa es la verdad. No, estas cosas no son instantáneas, no es que uno agarra una varita mágica y aparece, ¿no? Lo segundo es que la vocación de cualquier autoridad de infraestructura como esta debería ser contar con una autoridad como lo tiene Colombia o como lo tiene Chile, que maneja de manera integral todos los proyectos de infraestructura de un espacio determinado y de cierto tamaño. Hay ciertas cosas que evidentemente quedan en las instancias más pequeñas, más descentralizadas, ¿no? Pero los proyectos de cierta envergadura, de cierto tamaño, de cierta complejidad, o proyectos que suponen intervenciones, por ejemplo, de vivienda, de salud, o sea, de distintas áreas, se aglutinan como programas en esta autoridad, ¿ya? Entonces, dicho esto, yo creo que hay que empezar por decir que las obras de prevención de cara al niño que se viene, salvo una que otra cosa menor de descolmatación, en fin, no van a estar listas. Hay que empezar por decir eso. O sea, las cosas hay que hablarlas claramente. Porque para que estuvieran listas tendríamos que haberlas empezado ya hace año y medio. Estas son obras que requieren ingenierías complejas que no están listas, de ahí licitarlas y de ahí empezar los procesos de construcción y de trabajo, que en algunos casos pueden tomar año y medio, 2 años. Entonces, ese fenómeno del niño nos va a agarrar de nuevo, hay que decirlo por anticipado, menos preparados de lo que se está vendiendo, como que vamos a estar listos. Sí, pues. Sí nos debería agarrar más preparados en términos de tener todos los sistemas de primera respuesta, es decir, INDECI, con buenos almacenes, con una logística bien ordenada. Nos debería agarrar más preparados en términos de empezar a hacer movilizaciones de población que está en zonas que sabemos que van a sufrir en caso del fenómeno del niño. Ese tipo de acciones que son más de, no de prevención de obra física, pero sí de prevención de cómo enfrentar el desastre, ¿no? Es como tener una mochila en caso de terremoto, ¿ya? Ok, no has afianzado las columnas de tu casa, pero si pasa algo, si tienes tu mochila, es como un control de daño, digamos, sí. ¿ya? Entonces, primero la expectativa que debemos tener, hay que ser bien sinceros en decir que esta autoridad de infraestructura no nos va a resolver el problema de todas las inversiones que tenemos que hacer para tener un menor impacto del fenómeno del niño que se viene. Ojalá para el siguiente ya estemos listos, pero para este es demasiado pronto, no nos va a dar el tiempo. Ahora, el proyecto de norma que se ha mandado al Congreso tiene varias cosas que desde nuestro punto de vista merecen corrección. O sea, es súper importante crear una autoridad de infraestructura, porque hoy día lo que tenemos, así como les he escrito lo que pasa a nivel regional, igualito pasa en el gobierno central. O sea, viene el Ministerio de Energía y Minas y instala algún programa de electrificación rural, paneles solares, pero no va de la mano con el Ministerio de Transportes para poner conectividad, que ya podrías poner, pues, ¿no?, internet si tienes luz, por ejemplo, ¿ya? Y de esas cosas pasan muchísimo. O haces un colegio y no hay agua en la zona, y no has previsto con la empresa de agua potable que el colegio tenga agua, o que tenga electrificación, o que tenga internet, ¿no? Entonces tenemos todo como muy separado, muy desordenado también a nivel del gobierno central. Entonces crear la autoridad es importante. Pero justamente para evitar esta mega politización que tiene la inversión pública, porque es muy, me gusta usar el término sexy, pero es que es muy lindo, es muy atractivo para cualquiera inaugurar cosas, ¿no? Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, que esta autoridad no debe estar en la oficina del presidente del Consejo de Ministros, no debe depender de la PCM, que es una instancia más política, sino que debe depender del Ministerio de Economía y de Finanzas, que claramente es el ministerio más técnico, digamos, que tenemos entre los ministerios, ¿no? Eso, por ejemplo, es una diferencia respecto a la propuesta. Una segunda diferencia es que no se ha previsto que esta entidad se encargue de la planificación, cuando en realidad por ahí empiezas, ¿no es cierto? Empiezas por planificar. Exacto. Porque no te vas a poner a hacer cosas por aquí y por allá, si estamos hablando que justamente estamos lo mal que estamos porque hacemos cosas por aquí y por allá sin ningún sentido de propósito. Entonces lo primero que tienes que hacer es ponerle la planificación territorial a esa entidad, de tal manera que se encargue de ejecutar la obra cuando es de gran tamaño o no,
sí le va a brindar a todo el territorio nacional una planificación de qué cosas son las más necesarias y en qué orden hay que hacerlas, claro. ¿Cierto? Es bien importante eso. Bueno, eso no está claro en la norma. Tampoco estamos de acuerdo con que la designación del jefe de esta autoridad sea una designación política, a dedo, ¿no? No hay ningún requisito para ser el jefe de esta autoridad, no es un nombramiento meritocrático, es un nombramiento político de alguien que se va a quedar 4 años ahí. Nos parece que la valla debería ser una valla más alta y que debería ser elegido en el marco de un proceso meritocrático, porque nuevamente estamos hablando de hacer las cosas bien, ya tenemos bastante de haber hecho las cosas mal, ¿no es cierto? Exacto. Todos estamos cansados, estamos sufriendo las consecuencias. Miramos las noticias y decimos, por Dios, que hicimos mal. Y todos sabemos lo que hemos hecho mal y lo volvemos a hacer. Y estamos sufriendo las consecuencias, qué duda cabe. Efectivamente, y ya es como que todos estamos muy cansados, ¿no? Entonces, creemos que sí, debe ser una persona técnica, creemos que la selección del personal también debe ser meritocrático, por concurso, con asesoría de servicio, o de alguna empresa que se encargue de hacer procesos de selección profesionales, que sea personal de planta, de servicio civil me refiero a funcionarios públicos, que no se les pueda cambiar cada vez que cambie un ministro, sino que sean personas de planta, ¿ya? Porque eso es súper importante. Nuevamente, la mirada en infraestructura es una mirada de mediano y largo plazo, no es una mirada de qué va a pasar pasado mañana, es ahora, mucho más. También hay que darle la mirada porque estamos intentando darle forma, ¿no? Usted habla que es una entidad que debería depender del MEF, y una entidad que tenga al personal idóneo con servir, a una entidad que tenga toda la flexibilidad para poder agilizar y sobre todo planificar, ¿no? Hacer este ordenamiento territorial del cual nos incide mucho. Sin embargo, también hay que darle otra mirada en el sentido de tenemos todo esto preparado, depende del MEF, tenemos a los expertos, saben, van a conocer ya el plan a seguir o van a conformar el plan a seguir, pero también tener cuidado, porque si hablamos de infraestructura, hablamos de inversión, y todos sabemos que el sistema de inversión pública es recontra burocrático, sin número de barreras, entonces de nada tampoco podríamos avanzar si no modificamos esto también, ¿no? Sí, pero ojo que cuando uno mira el INVIERTE-PE, que efectivamente es súper burocrático, yo no lo voy a defender ni remotamente, pero lo que pasa es que una cosa es tener un plan, ¿no? Y para que la gente lo entienda, esto es como que uno compra un terreno y se sienta con su familia a hacer un plan, ¿no? De dónde va a poner la casa, dónde va a poner, si quiere tener una huerta en la casa, dónde va a poner la huerta, y entonces cómo tiene que fluir el agua, qué tipo de agua tiene que tener, si va a hacer un pozo, o si le va a pedir a su empresa municipal agua, en fin, haces tu plan, ¿no es cierto? Y una vez que tienes tu plan, entonces ya pues empiezas a contratar a los ingenieros y todo para que te hagan el proyecto de la casa, el proyecto de la huerta, el agrónomo, si tienes algún agrónomo en tu familia, si tienes una zona para los animales, pues le pides ayuda a algún amigo que sabe de estas cosas, en fin, ya, lo que fuera, ¿ya? Pero tienes un plan detrás, ¿no es cierto? Si no tienes el plan, lo que pasa es que te lanzas a hacer una cosa por acá, otra cosa por allá, y después una malogra la otra, ¿no? Y ya sabemos cómo funciona. El problema con el INVIERTE-PE es que lo que entra al INVIERTE-PE son proyectitos sueltos, justamente no tienen este marco de planificación detrás. Entonces, viene el alcalde X, Y, Z, y para él son prioritarios pues hacer 3 piscinas, 4 canchas de fútbol, no sé, por ahí un hospital oncológico, no importa que no haya oncólogos en la zona, un hospital oncológico, qué sé yo, ya, 5 intervenciones, y las pasa por el INVIERTE-PE. Digamos que las prioriza en su presupuesto. Cambia el gobierno municipal y viene un nuevo alcalde y se encuentra con que lo que tiene priorizado pues son esos 7 proyectos y los tiene en presupuesto, ¿no? Exacto. Entonces los alcaldes dicen, no, yo no quiero hacer ninguno de estos, yo quiero hacer estas otras cosas. Pero nuevamente, el qué tienes que hacer, uno debería poder disponer del 20% del presupuesto con más discrecionalidad para hacer cosas, digamos, que tienen más relación con el tipo de candidato que has sido tú, con el tipo de oferta que has hecho. Pero hay una buena parte del presupuesto que se debería destinar exclusivamente a cerrar la brecha de servicios básicos, que son las que vienen en la planificación. El problema con el INVIERTE-PE es que, y yo creo que por eso es tan burocrático,
Porque lo que tiene que evaluar es proyectitos sueltos. Y la mitad de los proyectitos sueltos no hacen sentido, porque no hay una planificación atrás. Claro. Por eso es que es tan importante este tema de la planificación, de qué servicios básicos son los que necesitan. Una vez que tú tienes todos los servicios básicos cubiertos, o sea, a mí me parece increíble que haya municipalidades que le dedican recursos a hacer, no sé, pues, a remodelar el Palacio Municipal cuando tienes 30-40% de la población que no tiene desagüe. Terrible. Acá, entonces, sin ir muy lejos, a eso me refiero con planificación, ¿entiendes? Entonces, si uno tuviera ese marco planificador detrás, casi como que deberías pasar por lo que se llama un fast track, ¿no? Es como que pasa rapidito por el Invierte PE, porque ya está, o sea, es importante agua y desagüe, está en el tope 1, ya. Entonces, ese proceso pasa mucho más rápido que si vienes a plantear una remodelación del Palacio Municipal, como es obvio. Entonces, justamente para eso debería servirnos el Invierte PE, para que queden en el camino, para que filtre todos aquellos proyectos que no conversan con las necesidades primarias más básicas que tiene la gente en nuestro país, que son las que cierran brechas, las que cierran situaciones de desigualdad. Exacto. Para concluir, y Trujillo, o sea, sin ir muy lejos, no tenemos que irnos a una región del Ande o de la selva, no, aquí nomás, Trujillo, ¿no? Tenemos el alcantarillado de 30, 40, 50 años, y las calles se hunden. El día de hoy en la avenida Costa Rica, otra nueva calle que se va a hundir. Los autos se meten dentro de las pistas cuando se rompen estas, son unos semejantes agujeros, porque simplemente no se cambió el alcantarillado. Y hablo de la ciudad, o sea, del centro de Trujillo. Imaginen cómo estamos en los distritos. Totalmente. Entonces, totalmente. ahí está clarísimo. Ojo que eso no lo va a solucionar la autoridad de infraestructura, porque esta autoridad se tiene que ir formando. Es algo que vamos a tener en el tiempo cada vez más poderosa. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué le doy a la autoridad de infraestructura para que arranque bien? Pues no le puedes dar para hacer todo, porque si no hay un desenfoque pues tremendo. Entonces lo lógico es que lo primero que haga sean los proyectos que ya están priorizados, que tienen algo de planificación del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no es cierto? Y que a eso le sumes la lista pues de proyectos que tiene la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, priorizando evidentemente los que tienen que ver con prevención. Entonces ya tienes una lista cerrada de una cantidad de proyectos que son grandes para que arranque con esos. Si vemos que esta cosa empieza a agarrar tracción, empieza a funcionar bien, se le irán añadiendo ciertos proyectos, pero no caigamos en la tentación de que cada cosa que queremos hacer rápido se la pasamos a la autoridad esta de infraestructura, porque nos va a pasar lo que le pasó a la ARC, y nuevamente no aprendemos, es increíble. O sea, correcto. Cuando yo escucho los mensajes, y el mismo proyecto dice, ¿no? Proyectos podrá haber proyectos de impacto nacional o algo así, no me acuerdo, ¿no? Pero con estas definiciones tan amplias que en realidad cualquier cosa, si hay presión política o lo que fuera, podría entrar, ¿no? Entonces, es bueno que la autoridad empiece con una lista cerrada de proyectos importantes y que le dedique que tenga un área de planificación que empiece a ordenar la ejecución de infraestructura en adelante. Mire, cuando uno analiza el caso de Lavajato y todos estos casos de escándalos de corrupción, no voy a hablar de los del Club de la Construcción, bueno, porque eso fue un cártel, fue una cosa distinta. Pero cuando uno analiza los casos de Lavajato, todos son proyectos que se hicieron rápidamente, sin planificación y sin evaluar si tenían la prioridad que se les dio. Bueno, pues entonces veremos. Veremos qué ocurre. El día de ayer se presentó ante el Congreso esta ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. Serán ellos los que van a tener que evaluar. Conversando con usted nos está dando ya algunos cambios que tienen que verse allí, ¿no? Para poder sacar, como usted bien dice, una autoridad que vaya por buen rumbo. Ahora, para terminar, y una respuesta breve porque están que me apuran al interno. Estos famosos convenios de gobierno a gobierno, ¿no? ¿Cómo quedarían en una nueva autoridad de infraestructura? El convenio de gobierno a gobierno puede servir y debería ser usado temporalmente para cosas que no sabemos hacer en el Perú. Por ejemplo, un metro. No sabemos, esa es la verdad. Nosotros no tenemos construcciones de metros, hemos tenido uno y estamos en pleno proceso, ¿no? O deberían usarse para esas grandes obras que no sabemos cómo hacer, pero no deberían usarse para construir, no sé, pues, hospitales, colegios, eso sabemos hacerlo.
Perfecto, ¿no? clarísimo, clarísimo. Señora Leonie Roca, le agradezco muchísimo, como siempre, por conversar con nosotros y darnos, pues, también todo este panorama, todo este análisis en torno, pues, a la nueva propuesta del gobierno de esta autoridad de infraestructura. Y vamos a estar llamándola continuamente también para analizar, ¿no? Cómo se encuentra el norte, ¿no? La infraestructura que se ha hecho, qué tipo de obra se necesita, en fin, es una voz autorizada en torno a ello. Muchísimas gracias. Y le paso un dato, hable Bien. con el presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, que han elaborado un plan de desarrollo para Cajamarca consensuado, muy Buen interesante, dato. que debería servir de base para empezar la discusión en la región de si esas son efectivamente las prioridades que ustedes tienen. Buen dato, utilicemos el puente suyo para llegar a él con mucho más rapidez tal vez y podamos entablar una entrevista, porque sería bueno comenzar a poner estos temas en agenda, eso es importantísimo. Señora Leonie Roca, le agradezco muchísimo. Buenas noches. Tenga una linda noche, buenas noches. De igual manera, Leonie Roca estuvo con nosotros, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional.